Hola Juan, Hola Luisa, ¿cómo estás? muy buenas Buenas tardes. tardes. Bien, muy buenas tardes, sí, a todos los que nos están viendo en este momento, a los que ya están conectados. Acá un saludo desde Colombia, Juan desde Argentina. Y bueno, le doy la bienvenida a este café virtual del día de hoy a Juan Canale, que es nuestro invitado súper especial con una historia increíble. Hola Juan, ¿cómo están por el sur de Latinoamérica? Muy bien, che, disfrutando de una primavera incipiente. Acá en el campo se sintió estas últimas semanas la transición del frío del invierno profundo bueno, ya ver las hojitas nuevas que se vienen, las aves que trinan a la mañanita. Y bueno, ya hace calorcito, la verdad, los días más largos, así que muy feliz por eso. Bueno, hay que aprovechar entonces también ese clima. Acá no nos cambia nunca tanto, que es también una fortuna, porque acá estamos siempre muy parecidos realmente lo que está en el clima. Bueno, Juan, no creo que pues empecemos con, nos presentó Raquel Villares, que ya estuvo por acá también en nuestro café virtual de los sábados. Tuvimos una charla súper linda también con ella y bueno, ella hizo el contacto y acá estamos para hablar un ratico de caballos, de educación, de naturaleza y para que arranquemos, pues cuéntanos un poquito de ti, cuál es tu historia, cómo llegaste a los caballos y esta pasión que nos une a todos y a todos los que se conectan con seguridad también. Bueno, la verdad que los caballos estuvieron siempre presentes en mi vida desde niño. Realmente mi familia tiene un pedacito de campo acá eh, en la provincia de Buenos Aires, en Argentina, y siempre vivimos con mucha naturalidad el encuentro con los caballos. Eh, de adolescente tomé algunas clases de equitación, eh, que al principio me costaron mucho porque al haberme siempre vinculado con los caballos desde ese lugar intuitivo y orgánico de andar por el campo salvajeando con mis hermanas y con mis primas, eh, me costó bastante como la disciplina de la equitación. eh, y, y lo viví, digamos, un poco de esa forma siempre, como bastante intuitivo y salvaje. Recién como a los 20 y pico de años, tengo 31 en este momento, a los 20 y pico de años empecé a formarme un poco más, a estudiar. Al principio de pronto por una cuestión perdón, se me está quedando sin batería el teléfono, lo voy a enchufar. Dale. Al principio, como les decía, por una necesidad por una necesidad de que quería aprender a domar, a amansar los caballos y no sabía ni por dónde empezar. Y de pronto la doma que se hacía en el campo, mucho no me resonaban ciertas formas, no conocía otras y un poco en esa época sentí nombrar por primera vez el concepto de doma india, eh, que es un término que, bueno, un poco lo puso en boga Oscar Scarpati, e hice un curso con él y su hijo que para mí en ese momento fue maravilloso, y fue como todo un mundo nuevo que se abrió para mí. Y a partir de ahí fui conociendo distintos maestros y maestras, y a la vez siendo bastante autodidacta, digamos, como tomando herramientas y después pasándolas por mi cuerpo, por mi experiencia, ¿no? En esa alquimia que de pronto vos que sos educadora lo sabrás definir mucho mejor que yo, esa alquimia que sucede cuando uno eh,
puede integrar una herramienta de la afuera, pero de alguna forma como que se impregna de, de cierta impronta propia de lo que uno trae, ¿no es cierto? Así que bueno, desde entonces me estoy formando bueno, para aprender a educar cada vez mejores caballos y, y aquí estoy, sigo aprendiendo. Creo que esto es un camino completamente infinito, ¿no? Como aprender de los caballos, a estar con ellos, que nunca, pues es una frase que yo digo mucho y es que caballos no saben ni las yeguas. Así que ahí está como que es todo un universo. Nosotros cuando conversamos, llegó algo muy clave a la conversación y es la educación, ¿no? Y la pedagogía. Creo que además es un punto que también nos une. Para ti, ¿qué es esa educación? Y para ti, ¿qué es la educación después de haber vivido como todo este camino junto a los caballos y que pues también hay humanos ahí de por medio? ¿Qué es la educación para mí? Wow, qué pregunta. Honestamente, nunca me la había hecho, pero me parece que es como, es algo que no puede de alguna forma separarse de lo que es la experiencia de vivir, la experiencia de aprender. Entonces, preguntarse lo que es el aprendizaje es como preguntarse lo que es la experiencia de estar vivo, porque para mí la experiencia de estar vivos es el primer aprendizaje, eh, que después existe de pronto la institución, como puede ser un jardín maternal o una escuela primaria, secundaria, terciaria, universitaria, lo que sea, que de alguna forma puede justamente formalizar lo que es el formarse en un oficio, pero la verdad es que somos todas personas y almas y animales aprendiendo en esta tierra. Así que para mí, si tuviese que definir lo que es aprender o lo que es la educación, es como es vivir, digamos. No sé si es muy volada mi respuesta, pero es lo que me salió. No. No, me parece, o sea, estoy de acuerdo y pues finalmente sí estamos como en un proceso constante de aprendizaje. Sino que yo siento que se ha separado mucho una cosa de la otra, entonces hay espacios para aprender, hay métodos para aprender, y finalmente se queda como fuera de lo funcional que es la vida misma, ¿no? Yo siento que la educación debe estar encaminada a resolver lo que se nos presenta en la vida cotidiana. Claro. Y desde ahí pues nosotros acá en Caballos Formadores y en el caso de educación inicial, que pues es un tema que no toco casi en las charlas porque es otro universo, pues es un Sí. modelo pedagógico completamente orientado a aprender de una manera funcional para vivir, ¿sí? O sea, creo que va mucho más allá. Yo creo, o sea, yo pues una discusión que tengo normalmente y es el conocimiento y el aprendizaje académico es algo que en este momento encontramos en Google. Sí, hay Exacto. muchas cosas de conocimientos como tal que se encuentran buscando en Google, pero aprender y Sí. cómo aprender a vivir y aprender a estar en el mundo es algo que es por un lado funcional y que lo hacemos mucho desde el ejemplo. Pues no sé tú qué piensas de eso y también cómo eso se aplica también al aprendizaje en los caballos, ¿no? Cómo aprenden los caballos? Sí, Que no, ahí va como también relacionado. coincido plenamente en lo que decís, en el sentido que definitivamente la educación sana para mí sería eso, como una educación que busque eh, que justamente
las personas puedan manifestar eso que vinieron a hacer en el mundo, digamos. Eh, y en cuanto, y es clarísimo lo que decís de Google, que coincido plenamente, que el conocimiento, digamos, académico está ahí. Y yo de hecho estudio muchísimo a distintos domadores y domadoras en YouTube, me la paso investigando, me la paso mirando documentales de caballos salvajes, y me encanta, digamos, es algo maravilloso de esta era, que podemos buscar en YouTube desde cómo hacer un mueble de madera, a cómo domar un caballo, a cómo, lo que se nos ocurra. Sin embargo, eh, hay algo que YouTube no puede dar, que Google no puede dar, y es el, lo que un maestro o una maestra sí pueden dar, que es un acompañamiento empático en el proceso de aprendizaje. Por ejemplo, digamos, una persona puede estudiar en YouTube cómo domar caballos. Sin embargo, la piel con el caballo es algo que se integra en el andar, en el camino, en la experiencia, en el conectarse con la intuición, con cómo se siente el caballo en ese momento. No es algo que uno pueda integrar a modo de enciclopedia y después ir y volcarlo en 20 potros distintos, porque definitivamente no va a funcionar. Entonces, eso es algo que a mí me parece riquísimo, y que el trabajo con caballos de alguna forma nos hace trabajar, que es, la importancia del conocimiento, por un lado, o sea, de la técnica, pero a la vez la importancia de la empatía. O sea, si yo soy puro amor con los caballos, pero no tengo idea de lo que estoy haciendo y no tengo idea de cómo son los caballos, es difícil que pueda, eh, lograr enseñarle algo lindo a mi caballo de forma sana. Y si yo tengo pura técnica, pero a la vez no puedo empatizar con el caballo, seguramente eh, voy a, sin querer y sin darme cuenta, pasar por encima de su sensibilidad. Entonces, ese equilibrio entre justamente técnica y sensibilidad, en el trabajar con caballos, o sea, los caballos nos ayudan a integrarlo. Eso que tú dices me parece completamente maravilloso y creo que no solamente está en el proceso con los caballos, sino con los niños y en el aprendizaje en general. Sí, esto debe estar realmente, lo debe tener cualquier maestro. Hay algo que pues nosotros aquí hemos conversado muchas veces, digamos que en casa y con las personas que nos frecuentan, y es que para adiestrar un caballo y para poder enseñarle un caballo hay que ser un pedagogo y hay que ser un maestro también, ¿no? De generar diferentes estrategias. Y creo que esto va muy ligado a lo que tú planteas de la empatía, que si yo el problema no es del alumno que no aprende, sino de cómo yo se lo estoy planteando también. Así de cómo yo genero estrategias para que el otro lo entienda. Pero pues Exacto. viendo, pues para mí la empatía definitivamente es algo así como, o sea, esto tiene una definición gigante y todo, pero básicamente ponerse en los zapatos del otro. Y hasta qué punto, y estamos en una conversación pública, nos ponemos en el lugar del caballo, si realmente hasta qué punto estamos llegando a ponernos en los cascos del caballo. Mm, ¿Tú cómo en tu experiencia, cómo logras ponerte en los cascos del caballo? ¿Cómo logras ese proceso? Me subo y ahí es como que estoy unido a él. No, che, me gustaría decir una cosita antes de lo que me dijiste Dale. eh, respecto de la empatía, que algo muy importante en el proceso del aprendizaje es la empatía con uno mismo también, y con nuestros propios tiempos en el aprendizaje y con nuestras propias formas. Porque yo, como, digamos, yo puedo enseñarle a alguien cómo, o mostrarle de alguna forma cómo yo domo. Sin embargo, jamás pretendería que esa persona haga exactamente lo que hago yo. Porque algo que es muy importante para el trabajo con caballos es la coherencia con uno mismo. Entonces,
de esa coherencia, del encontrar cuál es la forma en la cual yo me siento cómodo para abordar el caballo, ahí nace eso genuino que el caballo sabe ver, sabe leer, sabe sentir y, y sabe honrar y unirse a eso genuino que cada uno de nosotros tenemos y que es distinto en cada uno de nosotros como en cada uno de los potros. Eh, Ahora volviendo a lo que me decías de cómo me pongo en los cascos del caballo, eh, la verdad es que no sé si me pongo en, en los cascos del caballo, pero sí trato de estar plenamente conectado con cómo se siente en cada instante el caballo. Incluso antes de empezar a trabajar. Hay un ejercicio que para mí es la gran herramienta de los que nos gusta amansar o incluso andar a caballo, que es la observación silenciosa. O sea, antes de llegar al caballo, mirarlo o la yegua, esa observación eh, para saber con quién estoy, digamos, en primer lugar. Eh, ¿Y por qué digo que es lo más importante? Porque puede pasarnos a cualquiera, sea tengamos poca experiencia o mucha, que vayamos a abordar el caballo de una forma mecánica sin darnos cuenta, en el sentido de decir, hoy voy a ensillar a mi caballo por primera vez, o le voy a enseñar a cabrestear, o le voy a... Eso es... eso que traemos en la cabeza es lo que muchas veces se interpone entre el caballo o la yegua y yo, esos objetivos que tenemos. Entonces, por más que uno pueda ser metódico, y para mí hay que ser metódico, tenemos que poder compaginar este método o esta secuencia de acciones que en principio nosotros seguiríamos con la realidad, que es cómo se siente el caballo, porque si yo quiero enseñar a cabrestear, pero antes de... allá llaman cabrestear igual a llamar con el cabestro, ¿verdad? Bien, yo quiero Sí. enseñar a cabrestear, pero me acerco al caballo para cabrestear y el caballo me tiene miedo, probablemente tenga algunas cosas previas que resolver antes de pretender decirle, vení conmigo, porque le voy a estar pidiendo, vení conmigo, y si él tiene miedo, es como que estoy sin querer yendo eh, un paso por delante de lo que ese caballo en ese momento me puede dar, ¿se entiende? Entonces, para mí, esa es como eh, la gran herramienta para, no sé si ponerse en los cascos del caballo, pero sí para estar conectado realmente con lo que está sucediendo con cómo se siente ese caballo o esa yegua. Y teniendo eso, eh, sepa uno más de caballos, menos de caballos, tardemos más en enseñar a cabrestear o un poco menos, teniendo eso, sabiendo que uno está conectado con cómo se siente, ya estamos muy bien, digamos, ya estamos eh, pudiendo forjar una relación sana con ese caballo o esa yegui. Mm, gracias, Juan, por esa herramienta, observación silenciosa. Creo que me queda a mí también como rondando en la cabeza porque vuelvo como al punto, ¿no? No es solamente en el adiestramiento de caballos, sino siento que es aplicable a adiestrar perros, adiestrar niños, a enseñarle también a los niños. Y es primero como pararse a ver qué está pasando del otro lado, ¿sí? No como que se Exactamente. esta frase que tú dices de que se interponga el objetivo, porque es algo muy común que llegamos con un objetivo a donde pues a nuestra sesión o a la clase que vamos a dar o a este proceso pues de adiestramiento y a veces no observamos lo que está pasando en el entorno por cumplir ese objetivo. Y creo que se puede aplicar absolutamente a todo, de hecho, hasta en sistemas empresariales, en todo. Y es por estar pensando en el objetivo, se nos olvida observar antes qué es lo que está pasando. Y también creo Exacto. que en este momento, y la naturaleza es algo que está en constante cambio y que no todos los días amanece igual. Entonces, ¿cómo podemos adaptar nuestro objetivo también a las circunstancias que existan, ¿no? Como esa Exacto. adaptabilidad también del proceso pedagógico.
Y hay una cuestión que no voy a hablar de empresas o de niños o de perros porque no tengo idea de eso, pero sí de caballos, que a veces lo que a mí me pasa es que de pronto tengo un objetivo hasta acá y llego y logro rápidamente este objetivo hasta acá. Entonces puedo plantearme algo incluso más allá del objetivo, si se quiere, que yo tenía. Porque es algo vivo, es una danza, o sea, eh, como que, como que es un juego de presencia donde yo veo, se puede seguir, ir orgánicamente más allá, vamos. Y si no se puede, no se puede, hay que aceptar eso, que es como, para mí fue un trabajo de muchos años, aceptar que, bueno, hoy se puede hasta acá, yo quería hasta allá, pero se puede hasta acá y esto es perfecto porque es lo que es. Y si forzamos esa capacidad que tiene en este momento este potro, o nos va a tener miedo, o se va a poner ansioso, o irritable, o nervioso, o eh, cualquier cosa que nos podría pasar a nosotros si de pronto estamos en una situación que no podemos o no sabemos manejar bien y se nos presiona mucho y se nos presiona mucho y bueno, alguno se pondrá más agresivo, otro se pondrá más nervioso, otro más melancólico. En ese sentido somos muy similares, digamos, los mamíferos de manada. Sí, yo por eso hago como el símil, porque sí, en esas circunstancias somos realmente muy parecidos y pues es funcional, ¿no? ¿Cómo aprendemos para poder sobrevivir en el mundo? Yo siento que no es mucho más complejo realmente el aprendizaje como tal. ¿Hasta dónde? Y esto es como una pregunta que tengo, y es, ¿hasta dónde llegas tú como en esa complejidad del adiestramiento de los caballos? ¿Como a un nivel básico o alcanzas como a hacer cosas más, digamos que socialmente vistas como complejas? Porque pues no sé si lo son realmente. La verdad es que yo los caballos que amanso son o para trabajo de campo o para paseo. Entonces no... eh, es bastante intuitivo el nivel de rienda al cual llego yo. No es que enseño, por ejemplo, lo que acá se llama entrenamiento, que puede ser dressage, ni hago entrenamiento para ningún deporte. La doma que hago yo es la base de cualquier caballo para que después pueda especializarse en cualquier disciplina. Pero el objetivo es, eh, a largo plazo, digamos, en una doma, es que el caballo responda, pero que a la vez esté tranquilo. Este equilibrio, ¿no es cierto? Si mi caballo es muy tranquilo, pero no responde como necesito, por ahí tengo que eh, activar un poco más de la otra energía. Y si mi caballo responde demasiado y no está tranquilo, tengo que buscar equilibrar eso, digamos, que él eh, pueda hacer un trabajo, pero calmadamente, como darle herramientas para lo que sea que tenga que hacer, o enlazar una vaca, o abrir una tranquera, o vadear un arroyo, o nadar en el río, lo que sea, trato de enseñarles todo eso. Pero no, por ejemplo, mis caballos, yo hago caballos de tiro y de andar, y mi caballo de tiro sabe llevarme a juntar leña, mi caballo de andar sabe llevarme a, si tengo que ir a curar un caballo al campo, o no saben hacer cosas especiales. Lo más eh, excéntrico que hago es andar a veces sin cabezada, pero no es muy técnico, digamos, es más que nada un código corporal y de rienda para andar con collar y listo. Ahorita que dices que no es nada muy complejo, yo honesto, o sea, en lo personal, no sé si es más complejo ir al campo a curar otro caballo y o tener que ir al campo a enlazar vacas, que meterse en una pista cerrada a hacer círculos. Sí, realmente yo no sé qué es más complejo. Porque siento que en el campo y en todo el trabajo, pues acá también tenemos todos nuestros espacios del llano, que ahorita haremos cosas muy lindas ahí.
Y, y cuando uno tiene que salir a resolver problemas con el caballo como su compañero de aventuras también y de resolver conflictos, creo que hay mucha más complejidad en eso que en hacer círculos en un picadero, ¿sí? O en arrodillarse, o en, como que esto ha sido, que es como mucho más show que realmente la funcionalidad de los problemas. Claro. Sí, sí, cada uno, viste cómo es el mundo del caballo, que es como el mundo, cada cual encuentra su camino. A mí la verdad es que mucho no me llama, por ejemplo, el dressage. Sí me gusta mucho la rienda que se suele hacer como la doma de los cuartos de milla, la doma de polo me encanta. eh, pero sí, de pronto si tuviese que definir mi equitación es algo como bastante natural. Trato que el caballo se mueva conmigo como se movería sin mí, sin mí en su lomo, digamos, que se sienta absolutamente a gusto, absolutamente empoderado, absolutamente fuerte, eh, y que en esa fuerza y dignidad que tiene el caballo, que si me hace el regalo de permitirme guiarlo en el potrero, es algo glorioso, digamos, poder lograr eso, como un caballo expandido, pero a la vez sensible a lo que yo le sugiero desde arriba, digamos. ¿Cómo es esto un caballo expandido? Como un O sea, unicornio. como, ¿a qué te refieres? ¿Viste un Pegaso alguna vez? No, un Sí. caballo como, No. porque veo que, eh, espero que esto no suene como una crítica, pero en muchas disciplinas ecuestres veo caballos como muy cerrados, eh, en, como muy encapotados, muy cerrados en sí mismos, que para ciertas disciplinas es funcional esa forma de moverse del caballo, eh, pero de pronto a mí me gusta esto que te dije, como la búsqueda de que el caballo se mueva con nosotros como se movería sin nosotros, con esa gracia y con Pues esa belleza que nos atrajo a todos del caballo, de cuando vemos un caballo sano y fuerte galopar, eso que nos pasa en el corazón, que eso esté vivo en el caballo cuando nosotros lo estamos montando también. yo siento que ese es un objetivo muy, muy global, ¿no? Y cuando uno de repente habla también con otras, con gente que practica otras disciplinas, dentro de 8 días tenemos un en vivo con un jugador de polo. Mm. Y uno quisiera, o sea, creo que es como ese ideal realmente de estar ahí arriba. Y si uno pues escucha como los criterios de juzgamiento de muchas disciplinas ecuestres, es la naturalidad con la que se mueve el caballo. Pero ahí creo que también va mucho de la naturalidad del jinete y Sí, el manejo también del cuerpo del jinete. sí. Sí, no es lo mismo si tú estás con una tensión o con un cuerpo rígido que quiere, o sea, como tú ahorita lo estabas diciendo, que es una fortuna que él se deje guiar de alguna forma, pero si yo estoy arriba y voy a usar un término que a veces me parece que es muy controversial también, y es si yo Mm. estoy arriba queriendo tener el control del otro, Sí. yo creo que automáticamente aparecen tensiones y automáticamente se pierde la naturalidad en el momento que se pierde, o sea, yo quiero tener el control más no la respuesta del otro. Mm. Y esto es como, y más, y mucho más cuando estamos hablando de estar con caballo. Mm. Bueno, ¿cómo te suena eso? Sí, es casi filosófica esa pregunta, porque de alguna manera eh, yo creo que es uno el que guía, digamos, el humano en ese binomio, es uno el que guía, uno me refiero al humano, sin embargo, es como eh, que el caballo nos va a comunicar cómo tenemos que ser nosotros para guiarlos. ¿Se entiende? Entonces, hay caballos que te van a decir, sé más suave, otros caballos que te van a decir, sé más firme, porque si no,
no entiendo con claridad lo que me estás pidiendo. Otros caballos te pueden decir, exigime mucho menos porque esto que me estás pidiendo no te lo puedo dar. Entonces, para mí un poco el gran aprendizaje es a empatizar, a poder integrar eso que el caballo nos está diciendo. Eh, digamos, eso es como la respuesta terrenal, digamos. Yo podría decirte, no, somos como centauros que nos unimos, y sí, por momentos no es que soy yo, Juan, decidiendo ahora vamos para allá, ahora como si fuese una moto, no es así, pero hay una unión y de pronto yo puedo percibir cómo está mi caballo y guiar, y que ese guiar eh, no sea algo para nada hiriente para él, que es re difícil, y a nosotros los humanos nos suena como algo re difícil, porque a nosotros muchas veces cuando nos han guiado en nuestra propia educación, lo hemos padecido. Entonces nos resulta hasta poco creíble que un caballo pueda ser guiado o nos puede sorprender. Che, mirá, este caballo está haciendo lo que yo le pido y lo está haciendo con calma. Y nos sorprende porque es como que uno descubre y aprende que cuando uno es amoroso en cuanto a cómo pide lo que pide y, y se puede pedir contacto, o sea, pedir nada más que lo que el caballo o la yegua pueden darte, y con naturalidad el caballo responde, uno aprende que, de esta manera podemos fluir bien con los caballos. De cualquier otra manera también se puede obligando, pero el caballo lo va a mostrar en su lenguaje corporal. No, lo va a mostrar en molestias, a veces sutiles y a veces más fuertes, depende cuán zarpado haya sido el humano lo que le haya pedido. Sí, yo también en lo personal pienso que ahí va mucho de nuestro trabajo personal y de cuántas ideas tenemos de nuestra propia educación y de nuestra forma de pedir las cosas también, ¿no? Y ahí es cuando hay muchos, o sea, este término que se escucha muchísimo, que es este del caballo como un espejo. Yo siento que ahí está el reflejo, ¿no? Y ese reflejo no solo lo muestra a los caballos, sino como todas las interacciones que tenemos y todas las relaciones que establecemos con otros, reflejado en cómo pedimos las cosas. ¿Sí? Entonces, si queremos tener el control todo el tiempo, si tenemos miedo también de lo que estamos pidiendo, si, y ahí tú lo mencionabas ahora hace un rato, hace un ratico, que es todo el tema de la coherencia, ¿sí? ¿Cómo soy yo coherente con lo que estoy sintiendo, con lo que estoy pensando y con lo que estoy haciendo? Es uno de los 10 principios de esto que nosotros manejamos acá en Caballos Formadores, que es 10 principios de vivir lo más natural posible. Y uno es ese, ¿no? Ser coherente entre nuestros sentimientos, pensamientos y actos. Y no siempre tenemos que estar claros también. Yo siento que en el diálogo con los caballos es un diálogo que normalmente, pues para los que están acá por primera vez, nosotros aquí vivimos con los caballos todo el tiempo también. Se la pasan por acá, están al frente mío en este momento. Son caballos que están lo más libres posible, porque pues para nosotros que estuvieran mucho más, pero pues las posibilidades que tenemos, que están siempre acompañados y con el que tenemos un diálogo constante. Entonces, yo siento también que cuando no estamos claros, ellos también nos dan la respuesta, pero tenemos que estar abiertos a escuchar también, ¿no? No solamente con nuestro pensamiento, sino también con eso que sentimos. O sea, yo siento que las emociones también nos hablan desde muchos lugares. Y si yo tengo miedo de hacer esto y puedo llevar toda mi vida con los caballos, pero de repente un día siento miedo y si yo pongo el miedo frente al ejercicio que quiero plantear, pues probablemente él me dice, oye, no te preocupes, o sí, está bien que tengas miedo. Sí, creo que ahí está como, bueno, como este término que usaste al principio de esa observación silenciosa, también se vuelve como una observación activa durante los ejercicios. Sí.
Sí, definitivamente, Pues, definitivamente. es como, yo acá reflexionando en voz alta también. Sí, me resuena absolutamente. Y está claro que de pronto vos lo sabés porque lo sentiste en tu vida, pero digo, el caballo percibe muchas veces antes que nosotros lo que estamos sintiendo eh, desde nuestra corporalidad, porque el tono de nuestros músculos es un lenguaje, o sea, si nosotros por nuestra conformación, si tenemos miedo y estamos arriba de un caballo, lo que va a pasar es que nuestros aductores internos se van a tensar, nuestra respiración va a dejar de ser eh, calmada y cadenciosa y va a ser más corta y más hacia arriba, más hacia la garganta y no tan profunda eh, hacia lo que sería nuestra pancita. Nuestro corazón va a empezar a latir más fuerte. Son todos un montón de cambios fisiológicos que nuestro caballo va a saber percibir eh, y su naturaleza está en poder percibir eso porque así como nos percibe a nosotros y como puede percibir, uy, mi humano tiene miedo, probablemente hay algo de qué temer acá, entonces vamos a tener un caballo o una yegua que va a ir avanzando con miedo y no vamos a saber y no vamos a saber bien miedo a qué tiene y en realidad está siendo fiel a lo que le transmitimos nosotros con nuestro cuerpo sin querer. Eh, ¿A qué iba? No me acuerdo, pero voy a retomar con esto. La importancia de, así como ir sintiendo cómo se siente el caballo y la yegua en cada momento para estar conectados con ellos, también tenemos que tener eso para con nosotros mismos. Eh, porque porque si mi caballo está listo para hacer algo, pero yo no estoy listo para hacer eso, es como que le voy a fallar un poco a mi caballo. Si tengo que vadear un arroyo profundo y mi caballo de pronto puede estar listo, pero yo tengo miedo, eh, mi caballo va a cavilar también, ¿se entiende? Por una cuestión de su naturaleza gregaria, de su naturaleza de ser de manada, de tenernos a nosotros integrados en esa dinámica y ser fiel a eso que sentimos. Entonces, quería poner un poco en énfasis esto, la importancia de estar conectados con ellos y estar conectados con nosotros. Y no así como eh, mi sistema de doma es no presionar más de lo que, no pedir más de lo que el caballo puede brindarnos, tampoco hacernos eso a nosotros mismos, que muchas veces por nuestra crianza y por ser hijos e hijas de esta sociedad occidental, eh, nos han enseñado a veces a presionarnos más de lo que podemos orgánicamente. Y eso es algo que para mí hay que desaprender. Y es muy sanador y muy liberador decir, hoy puedo hasta acá, hoy sé hasta acá. eh, Hay 400.000 domadores que son y domadoras que son infinitamente mejores que yo sé hasta acá, voy a hacer hasta acá, seguiré aprendiendo, seguiré formándome. Eh, o hoy logré hasta acá con el potro, bueno, es lo que es, hasta acá llegué, eh, seguiré formándome para seguir evolucionando junto a él eh, al otro día. Sí, aceptar creo que es una palabra que nos cuesta aceptar. Es realmente, pues, muy, para mí estoy completamente de acuerdo con lo que dices y es, si una sociedad que nos presiona muchas cosas cuando yo creo que todos tenemos nuestro propio proceso. Acá, Verónica hace un comentario que lo voy a poner aquí. Dice, desde mi punto de vista, es de suma importancia conocer el comportamiento y la personalidad de nuestro caballo para gestionar el trabajo con él y, como comenta Luisa, ser coherentes. Espectacular, es así. Eso también es un camino, ir conociendo nuestro caballo, porque como muy bien sabe esta mujer, Verónica, todos los caballos son diferentes, entonces probablemente si nosotros tenemos una misma forma de abordar eh, seres, caballos, yeguas, que son muy diferentes, probablemente con algunos nos va a ir bien, con otros no.
o no tan bien. Por el contrario, si podemos tener un abordaje empático, vamos a poder ir descubriendo diversas formas para poder llegar a esos diversos seres. Y cada caballo, cada yegui tiene una peculiaridad y una fuerza en su individualidad que es importante honrar. Justamente si somos, si estamos avanzando, si estamos domando, es como tratar de buscar la potencia que habita en ese ser y acompañarla de la mejor forma posible. Y bueno, acá Mariana Corral, que le mandamos un saludo gigante porque la queremos muchísimo. Ella está más cerquita de ti que de nosotros, pero la conocemos hace muchos años. Y dice que está de acuerdo con Verónica. La asertividad es un gran desafío para cualquier momento en la vida y sobre todo con el caballo. Si estamos disociados entre el pensamiento, el sentimiento y la acción, indudablemente el caballo lo siente y su corporalidad nos lo hará saber. Me encantan estas palabras de Mariana. Sí. Hay un cuento que no me acuerdo de dónde lo leí, que dice que habían unos misioneros católicos que estaban en África y llegan a una tribu perdida en el medio de un desierto y dicen que vieron a los integrantes de la tribu hacer este gesto y alucinaron porque ellos estaban como llevando la palabra de Dios y no podían creer que esa gente en esa tribu hiciese la señal de la cruz y les preguntaron quién les había enseñado eso y dicen que en realidad significaba la coherencia entre lo que pensaban, sentían, hacían y decían. Un cuentito. Wow. Y sí, No lo había escuchado y me encantó. no sé si los cristianos lo hacen con ese sentido o con otro, pero me parece un sentido lindo y algo que todos tenemos que aprender con los caballos, con nosotros mismos y con las personas, digamos. Definitivamente. Y como ser asertivos, o sea, creo que esa es una palabra que pues también se ha puesto muy de moda como muchas otras palabras. Pero sí, como acertar en lo que estamos haciendo, vuelve como ese tema de la escucha activa, de la observación activa y definitivamente de salirnos un poco de nosotros mismos. O sea, yo definitivamente creo también que parte de estas relaciones que entablamos con otros seres vivos, con los caballos, con los burros, con las mulas, es tener también esa capacidad de autoobservarnos y salir un poco de nosotros mismos para ver qué está pasando, ¿no? Implica mucho autoconocimiento para lograr también esa coherencia. Creo que la coherencia es algo que se trabaja, de hecho hay eh, ahorita muchísimos experimentos. Ayer vi uno que está, quiero buscarlo y leerlo, del, de que los ritmos cardíacos entre los seres humanos y los caballos se sincronizan y van al mismo tiempo. Ahorita no recuerdo la persona que hizo este estudio. Me parece súper interesante. Increíble. No ¿Ibas lo a había decir algo? escuchado, no lo había escuchado, pero sí me. Vi ayer por ahí un post, estaba haciendo como posteando en todas partes la charla de hoy y me encontré con esto. Quiero leerlo a fondo y te cuento que fue o te envío como lo que encuentre. Y Dale. también, pues también este tema es coherencia, ¿no? Entonces hay también muchos estudios sobre la coherencia en los humanos y es que cuando meditamos y cuando empezamos a entrar en unos estados de mucha más tranquilidad, empieza a haber unos ciclos de coherencia, es decir, la coherencia cardíaca, Verónica, gracias, esa coherencia que empieza a tener nuestro ritmo cardíaco. Y va muy de acuerdo a lo que sentimos y a lo que pensamos. Entonces, esto realmente existe.
¿sí? O sea, si nosotros logramos como también entrenarnos en este tema de ser coherentes también, de ser capaces de respirar, y es algo que se entrena, o sea, o Sí. sea, es algo que realmente también podemos ejercitar en nosotros mismos. Que yo creería que para los animales es mucho más tranquilo y es mucho más orgánico porque lo necesitan para sobrevivir. El Mm, ritmo de nuestros pensamientos y de nuestros objetivos y de nuestros juicios nos sacan un poco de esa coherencia. Entonces, mm. como poder como empezar a entrar en estos otros como espacios realmente de aprendizaje para tener una mejor relación, creo que es increíble. Pero hay mucho Está, ahí que estudiar. está buenísimo, está buenísimo. En mi caso, como que a mí lo que me ayuda a bajar hacia la tierra son los caballos mismos. Hago yoga y qué sé yo, eh, que me encanta, pero siento que en lo cotidiano, yo cuando me voy a acercar a los caballos es como si entrase al templo, ¿viste? Como que abro la puerta del templo y entro y es como que entro en mí mismo también. Eh, que me puede suceder haciendo carpintería o, bueno, otras cosas de la vida también, pero digo como, a mí me ayuda muchísimo y lo digo porque tal vez a alguien le sirva, que yo en un momento como que decía, tengo que estar centrado para poder ir con los caballos y qué sé yo, y de repente me di cuenta que estamos aprendiendo en la vida y que podemos aprender incluso eso, aprender coherencia cardíaca con los caballos, y que ellos nos van a naturalmente acompañar en eso y enseñar. Eh, lo digo, tal vez para vos es una obviedad, pero para mí está bueno decir eso, que los caballos mismos nos pueden acompañar en ese aprendizaje. Es así, de hecho, pues la nombro muchísimo en estas charlas y es Juliana, que es una persona que trabajó con nosotros, que ella tiene muy claro todo este tema de la meditación. Gracias, Verónica, por el dato. Maite Roger habla de coherencia cardíaca, la buscaré también. Y ella siempre decía estar con los caballos y cuando yo veo que sucede todo esto, es un estado de meditación, ¿sí? Mm, Porque a meditar finalmente, como ella me lo enseñó, también es estar presente, ¿sí? exacto, Y esto pasa también cuando tocamos un instrumento, por ejemplo. O sea, también exacto, tocar un instrumento es algo que la música también genera estos niveles de coherencia, porque es muy difícil estar en otro lugar en ese momento. exacto. Si quieres que realmente, o sea, en otro lugar digo de los pensamientos, si quieres Claro, que te funcione lo que estás haciendo, música, y las relaciones con los caballos es así. En el exacto, momento que tú entras en ese espacio y empiezas a trabajar, el resto del mundo pues se queda en otro espacio y todos sus pensamientos o todo lo que está pasando pasa a otro exacto. plano, pues. Así ha de ser, y de pronto cuando nosotros hablamos de meditación, quizás por ser occidentales se nos vienen imágenes de yogis o budas meditando en la montaña. Sin embargo, uno puede meditar cocinando o lavándose los dientes o tocando un instrumento. eh, Definitivamente esas actividades que nos permiten a nosotros eh, estar centrados, son como las actividades como si fuésemos una guitarra y de pronto nos afinamos, digamos, con los clavijeros así nos afinamos. Entonces empezamos a poder ser un mejor instrumento para la vida, digamos. Eh, para algunos serán los caballos, para otros los caballos y la música, lo que sea. Es importante poder encontrar eso en la vida, que todos tenemos llamados, todos tenemos dones eh, y está bueno poder honrarlos, poder encontrar eso en la vida que nos ayuda a estar, a estar centrados, que es hacer lo que vinimos a hacer a la tierra, digamos. Es muy cierto y pues a los que nos trajo con los caballos, pues buenísimo. A los que les gusta estar con ellos, creo que también es un muy buen
es una muy buena forma de hacerlo. Y bueno, ya pasó casi una hora desde que estamos acá. Se pasa volando realmente el tiempo en estas charlas. Y bueno, pues para ir como cerrando, iba a decir algo y se me olvidó. Cosas Pero que bueno, no importa. es por no estar en el... Eh, me quedé pues no, Juan, muchas gracias también por estar en este espacio, por esta conversación, que realmente es compartir con las personas una conversación. Me gusta siempre que estamos también conversando como con los que están conectados. Mariana dice algo acá súper lindo. Dice que después de un tiempo compartido con ellos, uno se siente enraizado, más completo en el ser. Está muy, muy lindo eso que dice Mariana. En las buenas sesiones, Un tema- no te desconecta. También nos puede pasar que en una sesión con caballos nos sintamos recontra desconectados, y esa también puede ser una experiencia maestra si nosotros podemos eh, descubrir qué nos pasó o en qué momento nos un poco desconectamos de ese flujo y que llegamos a ese estadio. Entonces, eso también es importante decirlo porque no es que siempre todo fluye de manera absolutamente maravillosa, pero sí está bueno, como leí, no me acuerdo dónde, un maestro que decía es importante cometer errores distintos siempre. O sea, si uno comete el mismo error es que estamos enquistados en una lección que no estamos logrando aprender. Pero si uno comete errores distintos, es probable que uno esté como resolviendo cuestiones y que surjan otras nuevas y volviendo a resolverlas y que surjan otras nuevas y de esa forma uno puede ir aprendiendo. Pero es importante un poco eso, poder descubrir qué nos pasó, que nos desconectamos para el día siguiente tener otra oportunidad de poder volver a conectar. Sí, hace poco también en una charla que estuve de una persona acá del pueblo donde vivo, él decía que finalmente venimos a la vida a aprender de nosotros mismos todo el tiempo y que todas las experiencias que tenemos en la vida es para aprender de nosotros. Y para observarnos y para volver a aprender de nosotros y que todas las situaciones nos llevan como a diferentes aprendizajes y pues definitivamente la relación con los caballos, con los burros, con las mulas, pues no es la excepción a ese aprendizaje. Entonces, bueno, Juan, muchas gracias en serio por esta conversación, por este café y no sé si al otro lado era con mate Agüita nomás. virtual y pues bueno, bienvenido. Agüita nomás, bueno, bienvenidísimo también como a este espacio virtual, también a nuestro espacio físico. Yo quiero conocerlos a todos los que no conozco que han pasado por este espacio. Si alguien quiere participar, si alguien quiere como venir a conversar un rato y a compartir este espacio, nos puede escribir por el chat o por los mensajes internos, bienvenidos. La idea es que siempre podamos como tener diferentes puntos de vista, que podamos crecer en este universo de posibilidades que es la relación con los caballos. Pues bueno, no Bueno, sé si quieres decir algo más sencillamente, y nos gracias. despedimos. Gracias a vos, Luisa, por brindar este espacio. Y gracias también a Raquel que hizo de puente para este encuentro y para esta charla que fue re linda, la verdad. La verdad es que siento que no, que como compartimos un camino, siento que nos conocemos desde hace un montón de años, ¿no? No sabemos, de pronto sí. Vale. Bueno, Bueno, muchas gracias. hola.
Bueno, gracias a Mariana, gracias a Verónica, gracias a César Estrada, a todos los que estuvieron conectados. Nos vemos dentro de 8 días, que estaremos con Rodrigo. Nos digo que él es jugador de polo, otro universo que creo que no habíamos traído como esa versión del deporte a estos cafés virtuales y me parece muy interesante. Entonces, nos vemos dentro de 8 días y gracias a todos por conectarse.